Ok, bueno, ya son las 5. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Fernández. Soy el presidente del capítulo México de la Internet Society, que arrancó aquí ya por el año 1996, el capítulo México. Y el día de hoy vamos a tener un panel con expertos sobre encriptación. El nombre es El valor de la encriptación. Lo va a coordinar el ingeniero Alejandro Martínez Varela, que es la persona con barbitas y lentes que pueden ver ustedes en su pantalla. Que Que levante va la a hablar mano para ahorita. los que no lo conocemos. Ok, entonces yo me pongo en mute para dejar la palabra a Alejandro Martínez Varela. Que suerte con esto. Muchas gracias, Jeffrey. Bueno, como bien nos dijo el Jeffrey en su calidad de presidente del capítulo México de ISOC, el día de hoy estamos llevando a cabo un evento en donde vamos a hablar del cifrado o la encriptación. Este evento lo estamos desarrollando en el marco de la celebración del Día Mundial del Cifrado, que es el 21 de octubre. Entonces, aquí en el capítulo México, pues optamos por tener este evento, en parte porque creemos que es importante hablar del cifrado o de la encriptación a niveles muy básicos y elementales. Comentábamos hace rato aquí en la antesala, que hay mucha desinformación de lo que sí es cifrado, del alcance de lo que es el cifrado, la encriptación, y hoy pues van en función de tratar de establecer esos conocimientos básicos, los retos y compromisos que tenemos hacia el Internet, para defender los temas de encriptación y descifrado. Y pues ya sin más preámbulos, el panel que tenemos el día de hoy es sin ningún orden de importancia: Armando Macbeth, David Treviño y Jaime Olmos, que son sin duda alguna tres expertos, y no nada más expertos en diferentes áreas técnicas y comerciales de todo lo relacionado con el Internet, sino que los tres son pioneros en diferentes áreas, ¿no? Tenemos a un pionero en la parte del desarrollo y tecnológico de redes de comunicación para conectarse a Internet, un pionero en el desarrollo de sistemas comerciales, de sistemas de información comerciales a través de Internet, y, y un pionero en el despliegue de protocolos de comunicación, particularmente de IP versión 6, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, yo creo que vamos a iniciar con nuestro evento y tenemos unas preguntas detonadoras. Como un antecedente también, de por qué estamos hablando del cifrado es en 2020, y este es un evento que ocurrió en su momento. Tuvimos un breach de seguridad de datos a nivel internacional que se le conoce como el breach de SolarWinds. Y este tuvo un impacto fuertísimo en 2020 porque fueron algo así como 40,000 instituciones que fueron comprometidas en un ataque, en donde se logró hacer este breach a través de la empresa SolarWinds, que es una empresa que crea una herramienta tecnológica que las empresas del Fortune 500 utilizan de manera copiosa. Y entonces se infiltraron este grupo de hackers en SolarWinds, y lo que hicieron fue infectar las actualizaciones de las aplicativos que ellos habían comercializado, ¿no? A partir de este breach, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos genera su primera orden ejecutiva, en la cual solicita a las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos establecer una arquitectura de seguridad que se llama Zero Trust Architecture. Y a partir de entonces es que vemos una escalada en los temas relacionados con pues atacar el Internet a partir de los temas de cifrado, ¿no? Y entonces, pues yo ya me voy a callar, yo voy a dejar en manos de los panelistas el que nos empiecen a platicar acerca del tema. Y la primera pregunta detonadora que tengo para los tres es, pues, tratar de entender inicialmente qué es la encriptación o el cifrado,
y vamos a comenzar, de nuevo es una pregunta para los tres y comenzaríamos con Armando Macbeth, posteriormente con Jaime Olmos y finalmente la opinión de David Treviño, ¿no? Entonces, adelante Armando, por favor. ¿Qué es la encriptación o el cifrado? Antes que nada, muchas gracias por el espacio y un reconocimiento nuevamente a alguien que siempre nos va trayendo aquí a la Internet Society. Gracias por ese empuje, Jeff. Gracias a los demás panelistas y sobre todo gracias a la audiencia. Voy a tratar de que mi idea no vaya cifrada. En pocas palabras, que se dé a entender lo que estoy pensando. Y quise comenzar así porque finalmente creo que vale la pena empezar a hablar de un poquito de definiciones para darle contexto. Eh, la palabra más común es la inscripción, o sea, y la inscripción no deja de ser un anglicismo por ahí que empecemos a utilizar. Eh, y una de las definiciones dice que el cifrado es una forma de codificar los datos para que de alguna manera no cualquiera la pueda ver. Y la definición que más me gustó tratando de buscar un significado por ahí de algunos autores fue la que subrayo en el tercer párrafo, que es la conversión de datos en un cibertexto no fácilmente que pueda ser entendido por una persona no autorizada. En pocas palabras, si yo quiero decir algo y va dirigido a algo, de alguna u otra manera lo tengo que enmascarar, tratar de ocultar. Ok. Y para esto, yo creo que vale la pena empezar a tratar de darle ese significado, a posar ese significado con un poquito de historia. El cifrado yo creo que de alguna manera es una de las actividades más viejas de la civilización. Y me refiero en qué sentido, porque de alguna manera todos en nuestra persona, pues de alguna manera tratamos de ocultar nuestro cuerpo ante vientos, soles y demás cosas. Es una manera de poder encriptar nuestro cuerpo, si lo quieren ver así. A lo mejor estoy exagerando un poquito, pero de alguna manera trato de entender cómo, de alguna manera, la definición de la palabra nos va a ayudar a ocultar o de ver de alguna otra manera nuestro cuerpo. Un poquito más adelante en la historia, se puede decir que en Egipto comenzaron algunos jeroglíficos por ahí en el 2000 antes de Cristo. Los espartanos por ahí desarrollaron un cifrado por transposición. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a platicar. Es cómo empezamos a cambiar algunos signos de nuestro alfabeto para que de alguna manera el significado pueda ocultarse un poquito. Por ahí también, 5 siglos antes de Cristo, los griegos proporcionan otro tipo de cifrado, constituciones numéricas. Y una de las primeras documentaciones que hay por ahí en 1412 habla de que los árabes empiezan a hacer eso. Okay. Y yéndome un poquito más adelante, y también haciendo una recopilación de algunos hitos de la historia, por ahí en 1830 y tantos, Samuel Morse presenta el código Morse, se construye una línea telegráfica entre Washington por más de 40 millas. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de poder transmitir información, poder comunicarnos. Por ahí en 1890 y tantos, a través de la presentación de ondas sonoras y ondas de radio, podemos empezar a dar mensajes. Pero ojo, aquí ya empieza a ser en un ambiente abierto, en un ambiente de que pues esta transmisión puede ser de alguna manera inspeccionada por cualquier entidad. Y aquí es donde de alguna manera empieza a caernos un poquito el 20 de que todo lo que transmitimos muchas veces no puede ser escuchado por todos. Y empiezan a darse los medios en la época moderna para tratar de que la comunicación de hoy en día de alguna manera no nos vaya no vaya a poder ser entendida por toda la gente. Otro hito por ahí en la historia, recordarán aquella gran máquina en la Segunda Guerra Mundial, que le llamaron la máquina Enigma, para poder hacer cifrados de mensajes en cuestión militares. Y de aquí también quiero comentar un poquito que mucho del auge del cifrado se ha dado
bueno, se dio inicialmente en el ambiente militar. Con esto no quiero apropiarme mucho la palabra, pero por lo menos dejarles dos sentidos. ¿Cuál fue una pequeña definición? En cuanto al cifrado, la palabra de cifrado de datos es un mecanismo para protegerlo, enviar información y enviárselo a alguien más. Una palabra antes de soltar el micrófono es que aunado al cifrado va a venir un término que se llama autenticación y es de alguna manera que va en paralelo al cifrado para poder hacer que nuestro mensaje que está cifrado, al momento que lo vayamos a enviar, la persona a la que lo recibió pueda saber que yo se lo envié. Entonces son dos comentarios que dejo en la mesa para que la mesa empezamos a debatir de ideas, a debatir de definiciones y podamos construir algo más. Y nuevamente no vaya a ser una plática cifrada para los demás. Adelante, ¿quién sigue, Varela? Ah, Olmos. Jaime Olmos, Jaime. por favor. Jaime Olmos. Muchas gracias por la invitación, igual que Armando. Espero, con la analogía que voy a continuar el tema, podamos abrir más comentarios, incluso preguntas al final. No sé cuál sea el mecanismo, pero miren, mi nombre es Jaime Olmos. Yo soy el responsable y jefe del equipo de respuestas de incidentes de ciberseguridad de la Universidad de Guadalajara. Y yo quise aprovechar, dado que el tema de qué es, quiero explorar un poco de características para quien no conoce particularmente el cifrado, que podíamos platicar en las cuestiones de las comunicaciones, ¿no? Entonces, nada más poder mover mi presentación. Listo, miren, yo quise tomar como ejemplo una caja de cartón, ¿no? Para los que tal vez sea difícil dibujar en su mente el hecho de qué es la encriptación, pues uno tiene que saber que guarda ciertas características que son, vaya, las ventajas que puede tener el mismo, ¿no? La primera de ellas que ya platicaba Armando, pues es la confidencialidad de los datos, ¿no? Es decir, como una caja, cuando queremos transportar algo de información que consideramos que debe ser asegurada, es decir, que ningún tercero deba o pueda observarla, cuando enviamos un paquete a otro destino, en zona geográfica diferente a la nuestra, pues nosotros buscamos un formato, en este caso lo puse yo como esta caja de cartón, que permita este formato ser ilegible por quien lo va a transportar, ¿no? Es decir, que personas no autorizadas puedan no observar lo que está sucediendo. Y dentro de eso hay una serie de protocolos dentro del modelo OSI, del modelo 7 capas, que van desde la aplicación hasta la parte, incluso que se ha prometido mucho con la parte de IPv 6, que es en la capa del modelo, de la capa número 3 del modelo OSI, ¿no? Que tiene que ver con una promesa que todavía no hemos consolidado, pero que permitiría ya no hacer encriptaciones end-to-end, sino desde el mismo origen a un nivel muy bajo de los dispositivos de telecomunicaciones. Entonces, una de las pros que podríamos decir, pues es la confidencialidad, ¿no? Y como vimos en la caja, pues nosotros amarramos, encinchamos, ponemos cinta y hacemos muchas cosas para asegurar. Y en ese propósito es lo que quiero mencionar, que la encriptación juega ese rol, ¿no? Por otra parte, si nosotros lo pensamos, nosotros debemos garantizar también dentro del cifrado la integridad de estos mismos datos, ¿no? Que no sea maltratado, es decir, alterado durante la transmisión o incluso en el almacenaje de estos datos. Obviamente nosotros tenemos mecanismos para verificar la integridad, muchos de ellos son los hash, algunas otras formas como MD5, SHA-256 y podrían hablar mucho. Yo soy un equipo muy operativo, táctico, es decir, si me pongo a hablar de aquí cuestiones técnicas no vamos a terminar, pero quise bajar esta analogía. Entonces, cuidar la integridad de que además de que no se deba de ver, no se altere esta información por esos terceros. Por otra parte, otra de las características importantes que tienen que ver es que nosotros, y ya lo decía Armando, tener la confianza de que sea autenticado y autorizado el quien lo debe de ver. Esto permite verificar
que las partes involucradas solamente sean las que puedan verlo. No podemos mencionar ahorita, y lo voy a decir rápido, como en las últimas instancias dentro de los proyectos de ISOC, particularmente MAN-RS, se ha hecho una campaña durante los últimos años de asegurar la autenticidad con certificados de RPKI para firmar los anuncios que tenemos por BGP de Autonomous System y recursos IP, tanto en versión 4 como en versión 6. Entonces, una de las partes es que el cifrado además nos pueda verificar incluso el no repudio. Si en una participación de comunicación digo yo no lo envié, es esta parte la que nos garantizaría de alguna manera el que no pudiéramos repudiar porque somos quien lo está enviando. Y casi terminando, para no dominar, como bien decía Armando, este debate, una de las cuestiones sumamente importantes es la protección contra el espionaje, ¿no? Otros sabemos que no siempre en seguridad, en temas de seguridad, nunca se puede garantizar al 100%, por lo cual siempre existe la oportunidad de estar verificando posibles amenazas a razón de vulnerabilidades como la muestro en la caja de cartón, ¿no? Que pueda haber orificios dentro de los protocolos que van avanzando con el tiempo para prevenir el espionaje o la vigilancia no autorizada de entidades que pueden ser desde gubernamentales, inteligencias de organizaciones criminales, que siempre van avanzando al mismo ritmo que también nosotros vamos protegiendo. Entonces, los datos interceptados, violando el pilar de la seguridad de la confidencialidad, pues pueden permitir buscar el violar la integridad, incluso la visualización de estos datos, ¿no? Y finalmente, para concluir aquí mi participación, es una de las cosas importantes también, hay que saberlo, y ahorita creo que va a plantear por aquí David algunos temas muy importantes que tienen que ver con ello, que es el cumplimiento normativo, que aquí estamos hablando de una navaja de doble filo, ¿no? Entonces, la encripción pues nos ayuda a cumplir con las leyes y las regulaciones de la privacidad, como lo puse aquí en el texto para proteger adecuadamente los datos que estamos transportando, ¿no? Entonces, dejo aquí mi participación y pues le doy la voz a nuestro colega David. No sé si ya dejé de transmitir. Gracias, Jaime. Nada más, ¿puedes dejar de presentar? Correcto. No sé si ya aparece mi presentación en la pantalla, yo creo que sí, ¿no? Ya, adelante. Bueno, ok, muchas gracias por la invitación, muy amables. Es importante difundir las cuestiones de cifrado, encriptación en la comunidad. Es un tema que a veces todos hemos estado en contacto con el cifrado. Por ejemplo, los que somos contribuyentes con Hacienda, tenemos una firma digital y ahí se utiliza tecnología de cifrado. Los que facturamos por medio de la factura electrónica 4.0, también estamos en contacto con el cifrado. Eso es para aplicaciones como comentó Olmos, para aplicaciones de cumplimiento con ciertas normativas y poder autenticar y establecer que la factura proviene de quien la hace y hacia quien la recibe. Existen conceptos que muchos utilizamos y que a veces pueden parecer magia. Por ejemplo, el hecho de que haya una llave pública y una llave privada, o sea, una clave pública y privada, ese par que forma lo que es el cifrado asimétrico, en donde con esas dos cosas y una relación matemática entre ellas, yo puedo hacer que una información se cifre, se produzca un cibertexto, un cybertext, y ese sea transmitido y decodificado por la parte que lo recibe. Todos los que manejamos contraseñas, en todos los sistemas que se manejan contraseñas, se utiliza el cifrado, ya sea como hash o el hash es una cadena de caracteres que está asociada a un texto, y si acaso se modifica ese texto sin autorización, por medio del hash, al volverlo a aplicar ese algoritmo a ese texto,
se puede identificar si fue modificado sin autorización. Todos los passwords se encuentran en algún punto cifrados. Entonces, pero al final del día se maneja ese password. Entonces, una tendencia a futuro en el cifrado en Internet es poder autenticarnos sin tener un password, con la posesión de un dispositivo, con la poder también decir que tú eres el propietario de esta información y a futuro también poder denegar el acceso a esa información. Uno de los principales retos con el tema de la protección de datos es que al ser digitales y ser presentados en algún medio digital, es muy fácil poderse apropiar de ellos. Entonces, todavía falta, ¿verdad?, para poder denegar el acceso, pero al final del día ha habido avances. Por ejemplo, uno de ellos es la tecnología de blockchain o cadena de bloques, en donde tú puedes transmitir propiedad de activos digitales utilizando una tecnología, como les dije, de cadena de bloques, en donde se usa el cifrado, que no lo vemos, pero para poder garantizar que no se modifique toda esa estructura de árbol que es la cadena de bloques. También a futuro podremos hablar del cómputo confidencial y cómputo sobre datos cifrados. Esto todavía falta. Ahorita cuando se procesa la información en una computadora, pues la computadora utiliza los datos en texto abierto, y si comprometes la memoria de la computadora, vas a tener acceso a esa información, que eso es uno de los ataques que a veces sucede, ¿no? Se compromete la memoria y puedes tener acceso a ello. A futuro se está trabajando en procesadores especiales para que el cómputo, el procesamiento de los datos sea sobre los mismos datos cifrados. Suena avanzado y todavía estamos lejos, pero para allá va. El otro sueño, actualmente Internet, pues mucha de la información que tenemos o que almacenamos está en los 3, 4 grandes, por ejemplo, Google, Amazon, Meta, etcétera, en donde ahí dependemos de ello para el contenido. Sin embargo, pues al depender de ellos, por ejemplo, en el caso de Meta, pues ya no es de nosotros el contenido. La idea con el Web3 es, utilizando tecnologías de cifrado, tecnologías de blockchain, de cadena de bloques, que tú puedas seguir teniendo la propiedad de ese contenido y puedas dar acceso a él. Además, cada vez los equipos tienen mayor cantidad de recursos de almacenamiento. Entonces también podemos hablar de almacenamiento seguro distribuido, en donde los datos que dejes en alguien puedan estar cifrados en la máquina de otra persona, ofreciendo servicios cooperativos de esto. Como les digo, todavía falta. Algunos otros ejemplos del uso futuro de las tecnologías de cifrado son las finanzas distribuidas, donde, por ejemplo, el Bitcoin, una criptomoneda, es un ejemplo de esto, en donde la propiedad se transmite en las criptomonedas utilizando esquemas de consenso distribuidos, y que también el cifrado forma parte. Otras son aplicaciones distribuidas donde hay contratos inteligentes, en donde, por ejemplo, si tú pagas por un servicio en Internet, tú puedas, si no se te entrega ese servicio, puedas cancelar el traspaso del bien económico o hacer alguna otra acción. Y todo eso está relacionado con también aplicaciones de cifrado. Y por último, el futuro, pues siempre ahorita cada vez más hay preocupación sobre lo que sería el apocalipsis del cifrado, en donde las computadoras cuánticas, que todavía están a algunos años de distancia, puedan violar toda la información que se encuentra cifrada. Los algoritmos de llave pública y privada están basados en una propiedad que, al multiplicar dos números primos, te da un tercer número primo que nada más es divisible entre la unidad, entre ese número primo resultante y entre los dos componentes. El multiplicarlo es relativamente fácil, pero el tratar de llegar a factorizar esos dos números para poder obtener las llaves es muy difícil computacionalmente, hasta, claro está, que estén las computadoras cuánticas. Entonces ya hay trabajos para buscar
que haya tecnología resistente a este tipo de ataques son equipos cuánticos que se utilizan tecnologías más raras como Lattice, ciphers, etcétera, ¿no? Entonces, yo a futuro creo que sí, la computación cuántica va a ser un detonante de nuevas tecnologías. Y con esto termino mi participación en este punto. Déjame terminar de dejar de Muchas compartir. gracias, David. Muy bien, pues con esta pequeña introducción acerca de lo que es el cifrado, quizás nos quedan más dudas que realmente la certidumbre de lo que es, ¿no? Pero lo que sí podemos argumentar es que el cifrado es actualmente y en el futuro va a formar parte cada vez más presente de las comunicaciones que tengamos por el Internet. La anécdota que les platiqué al principio de la sesión, creo que la debí de haber hecho más bien a la hora de introducir esta siguiente pregunta que le voy a hacer a nuestros panelistas, porque precisamente es los intentos de algunos gobiernos y además de los opositores tradicionales de los sistemas de cifrado, que hoy en día vemos en el Internet pues ciertas amenazas, ¿no? Y entonces mi siguiente pregunta para los panelistas es, ¿por qué es importante defender el cifrado en Internet? ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta el cifrado en Internet en los diferentes niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, ya veíamos que nos hablaban acerca de contratos digitales, que ya veíamos de protección de información para que no sea modificada, pero también nos platicaron acerca de la importancia del cifrado en los temas de comunicaciones, en cómo aseguramos que la consistencia del Internet prevalezca y cómo el cifrado también forma parte de ello, ¿no? Entonces, en esta pregunta, ¿por qué es importante defender al cifrado de Internet? Pues pretendo que ahondemos más en estos temas de por qué como sociedad nos tenemos que preocupar por el cifrado en Internet y por qué Internet Society estamos ahora sí que con los estandartes levantados para tratar de tener una mejor infraestructura de cifrado y que ésta sea más justa, ¿no? Vamos a cambiar un poco el orden de las participaciones y vamos a comenzar con Jaime Olmos, luego David Treviño y finalmente Armando Macbeth con su opinión respecto a esta pregunta de por qué es importante defender al cifrado en Internet. Gracias, Adelante, Jaime. Alex. Iniciando, bueno, con la pregunta, ¿por qué es importante defender el cifrado? Y creo que Alejandro decía algo importante. Yo comenzaría el debate con la intención de hablar primero cuáles son las problemáticas actuales, ¿no? En cuanto al cifrado en las comunicaciones, sobre todo extremo a extremo, es esencial que sean verdaderas y sin puertas traseras, es decir, sin backdoors. Si hay puertas traseras pues, y accesos, especialmente para que ciertas entidades puedan observar, y en ese sentido quiero mencionar algunos puntos que me parecen relevantes, ¿no? De esta caja que ya mencionaba yo, de esta caja de cartón, existen algunas situaciones que creo que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras organizaciones, sobre todo los que atendemos incidentes de ciberseguridad, ha sido a través del posible uso indebido del mismo, ¿no? Si bien es cierto, el cifrado cumple una función que ya mencionamos todos los que estamos aquí presentes, también puede ser usado bajo fines que no son los adecuados, ¿no? Aunque proporciona seguridad, el cifrado puede utilizarse para ocultar actividades ilegales, ¿no? Y eso creo que nos va a participar también nuestros colegas al respecto, ¿no? Y dificulta la detección y la prevención de delitos. Yo, por ejemplo, que soy responsable de un área táctica operativa, es complicado si no tenemos herramientas o equipamiento especializado como firewalls que puedan poder inspeccionar tráfico que va encriptado. Esto se vuelve un reto, ¿no? Pero así como nosotros podemos inspeccionar tráfico, hay tácticas y técnicas para poderlo hacer, ¿no? Otra cosa importante de mencionar es que hay debilidades en algoritmos y esto representa problemas en algunas y por eso hemos visto un avance en años pasados
pasamos de estar manejando ciertos estándares como SSL a APSL, y esos derivados que se han encontrado, pues brechas que pues hacen que la evolución nos lleve a mejorar las rupturas que existen actualmente en el cifrado de datos, ¿no? Por otra parte, hay que ser claros que esto implica un costo y una complejidad, ¿no? Sobre todo, aunque estamos ya lo decían, estamos en un punto en que el avance de la inteligencia artificial va a jugar un rol muy importante. Sin embargo, la implementación de equipos especializados, el mantenimiento de sistemas de cifrado puede representar en este momento un costo, ¿no? Y algo de complejidad, ¿no? Si bien es cierto, como hablaban del cómputo cuántico, pues llegaríamos a un cambio de rompimiento de paradigma como que estamos sufriendo ahora mismo con la parte de la IA, particularmente ChatGPT, que todo el mundo hoy utilizamos incluso para hacer este tipo de presentaciones, pues representa una de las, digamos, desventajas que al momento existen, ¿no? Otra cosa importante que mencionar es el impacto en el rendimiento, ¿no? La aplicación del cifrado, y hay que hacerlo muy claro, puede aumentar la carga computacional, ¿no? Si bien es cierto, alternativas como el cómputo cuántico nos llevaría a este cambio que ya mencioné, porque el tiempo de procesamiento se había afectado. Es decir, cuando agregamos VPNs y además encriptamos archivos y manejamos HTTPS, pasamos por diferentes capas. Estos entornos pues generan un volumen alto que incluso en términos de mi especialidad, que tiene que ver con ciberseguridad y en particular con redes, incluso afecta a cuestiones técnicas como las MTDs, ¿no? Donde tenemos que asegurar que no se pierda la integridad de lo que estamos transportando de un lugar a otro. Y por otra parte, para finalizar mi intervención, tendría que ver con la recuperación de datos perdidos. Es decir, ¿para cuántos los que han vivido y tal vez si no lo han vivido, muy probablemente puedan vivirlo en breve tiempo? El tema del ransomware, podemos hablar de una forma anómala del uso del cifrado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la seguridad hablamos de tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Un ransomware ataca esas tres partes, es decir, alguien indebidamente ya no nos deja que nuestra información esté visible, se rompe la integridad y ya no está disponible la información. Es decir, si nosotros no tenemos técnicas para estar teniendo, lo más recomendable es siempre en lugar de pagar, es tener respaldos, ¿no? Entonces, la recuperación de datos perdidos nos lleva a que si las llaves con las cuales o las claves con las cuales nosotros ciframos con contraseñas, con certificados, la recuperación de esos datos puede ser imposible si nosotros perdemos estos maneras. Es decir, nos lleva a la pérdida total y permanente de esta información, como lo cual también lo tenemos con los virus o malware de tipo ransomware, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo mi participación, igual para discutir el tema. Listo, dejo de presentar. Gracias. Adelante, David. Muy bien, déjame poner la presentación. Aquí está. Definitivamente es un reto el mantener o buscar mantener la seguridad de información en ambientes donde manejamos cuestiones de datos cifrados. Para mí la importancia de la encripción o el cifrado en un ambiente de Internet es para tratar de emparejar el piso contra los grandes jugadores de Internet y no solamente confiar en que van a proteger nuestra información. Cuando yo almaceno información cifrada en algún servicio, pues nada más trataría de que yo tuviera acceso a esa información. Definitivamente los gobiernos y algunas entidades buscan tener acceso a esta información almacenada, pero el cifrado es una de las herramientas que yo tengo para tratar de mantener la privacidad. El principal reto está, cuando hablamos de seguridad de información, es que la privacidad per se no es un atributo que se busca manejar en la información. Sí hablamos de confidencialidad y de integridad, pero la privacidad está relacionada con el hecho de que yo espero en una
comunicación con ya sea amigos o con pares, que esa información no haya gente extraña que esté escuchándola. Entonces, el cifrado trata de buscar ofrecer un nivel para que eso se pueda dar en Internet. Y esa es la parte importante, sobre todo en cuestiones de protección de información para los leakers, los que filtran información, que busca divulgar algunas cuestiones que no están bien hechas, en los temas de poder organizarse para tener en gobiernos autoritarios o dictatoriales que buscan contener a la población en niveles muy controlados. El cifrado va en contra de esa capacidad de poderse comunicar libremente y organizarlo. Nosotros como país, creo yo, hasta el momento no hemos tenido, salvo en algunas excepciones, hemos tenido esa necesidad de organizarnos para proteger nuestras libertades. Pero es algo que Internet en muchos países sí ha podido ofrecer. Ha habido herramientas que han permitido organizar manifestaciones, etcétera, en donde se busca callar cosas de la sociedad. También es importante el cifrado porque ha permitido que en Internet se den servicios comerciales, acceso a finanzas móviles, todo el tema de la banca móvil. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos esto, que íbamos a poner sistemas, un banco, por ejemplo, un banco nacional, que desde el 95 ya teníamos el sistema para accesar información, pues tenía el miedo de, oye, ¿y qué va a pasar con esa información? ¿Cómo le puedo hacer para llegarlo? Y pues ahí estaba el HTTPS, claro, en las primeras versiones del protocolo seguro del web, pero eso permitió que la banca pudiera ofrecer más servicios y facilitar esa interacción. Entonces, la innovación, creo yo, ha sido también gracias a todos estos esquemas de tecnologías de cifrado. Y claro, pues el tema de proteger mi identidad y facilitar la autenticación, porque, pues, por ejemplo, en la banca, cuando tienes relaciones bancarias con muchos bancos, te llenas de tokens. Aquí me estoy agachando y no lo van a ver. Tengo una bolsa llena. Déjenme ponerlo aquí a ver si se ve, si alcanzan a verlo. Tengo una bolsa llena de tokens de todos los bancos que se manejan en la empresa. Y con una herramienta, con un authenticator, pudieran hacer la vida mucho más fácil si las organizaciones bancarias siguieran estándares y quisieran ofrecer servicios interoperables, ¿no? Y eso nos haría la vida mucho más sencilla que andar con N1000 tokens, ¿no? Hay aplicaciones de autenticación de Google, de Microsoft, que nos permiten hacer esa autenticación. Entonces, esto era lo que yo quería comentarles. Creo que ha permitido la innovación en Internet y el ofrecer servicios y además usar a Internet como una herramienta que garantiza la libertad de comunicarse y de organizarse. Muchas gracias. Adelante, Armando. Estás en mute, Armando. Gracias por recordarme, Varela. Repito la pregunta, ¿por qué es importante defender el cifrado en Internet? Y en la parte que me dices como alineamiento comercial, contratos, usos, quería yo también hablar un poquito. La manera en que fue construido el Internet, el ambiente que se vive en Internet, una de las razones que ha ayudado mucho es que no hay un poder centralizado tal cual. Entonces, de alguna manera, si podemos mantener esa hegemonía que tiene el Internet y tratar de que siga prosperando y no dependamos de un poder monolítico, yo creo que va a poder seguir trabajando. Esa parte de cómo lo ha hecho el Internet para poder crecer, para poder tener sus mecanismos
de regulación, esos mecanismos de regulación que para lograr comunicaciones efectivas en el impacto comercial van cifradas. Ese es el sentimiento que quisiera yo compartir con ustedes. Por eso es que es importante defenderlo del ambiente, que esa prosperidad de desarrollo tecnológico siga creciendo. Vamos a encontrar que hoy en día, de alguna manera, lo acaba de comentar hace ratito David, los primeros pasos del HTTPS para poder encriptar alguna información, hoy han podido tener pasos más agigantados, ha tenido una evolución, y por lo cual también dio pie a que instituciones y contratos financieros pudieran ejercer. Hoy por hoy podemos ver una bolsa de valores totalmente con un acceso en cualquier parte del mundo para poder hacer algún tipo de transacción financiera, por más mínima que sea. Los cifrados de las comunicaciones que corren a través del Internet, desde un acceso bancario para hacer alguna transacción de comprar o transferir dinero, pues son elementos que han podido hacer, y lo hemos platicado en infinidad de foros. El impacto del Internet, el crecimiento de nuestros tiempos ha podido evolucionar. Por eso es que es importante mantener por eso es importante defender el Internet hoy en día, para que sus mecanismos de cifrado, para los mecanismos que la tecnología de alguna manera ha permitido cifrar, mantener, entre otras cosas, hoy en este momento quiero tocar un punto, es la seguridad de la información. Hemos visto también que en otros latitudes, toda esa hegemonía del Internet ha sido regulada, ha sido manipulada por diferentes gobiernos, desde el punto de vista que cierta información y cierta información no sale. Las inscripciones las han tratado de desbloquear, han tratado de hacer mecanismos para violar esa privacidad de la que hablaba David hace ratito. Y si queremos mantener nuestra libertad, nuestro fundamento de libertad, yo creo que es indispensable poder seguir tratando de defenderla. Gracias, Alex. Muchas gracias, Armando. Gracias, David, y gracias, Jaime. Yo quisiera, si podemos profundizar un poco más acerca de cuáles son las amenazas que tenemos latentes en el cifrado por parte de gobiernos a nivel internacional, o por parte de intentos de legislación que muchas veces se lanzan o se avientan por los políticos, y a veces sin realmente entender el impacto o el alcance que pudieran tener, ¿no? Creo que en las noticias últimamente hemos visto estas amenazas, pero particularmente, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen acerca del impacto que pueden tener estas legislaciones, estas normas que buscan establecer huecos de seguridad, escudándose en temas tan nobles como pueden ser evitar la pornografía infantil o el rapto de menores, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los temas a debate en este sentido en relación con aquellos que quieren limitar las capacidades del cifrado? Bueno, para el que quiera iniciar es una muy buena pregunta, y yo creo que aquí traigo una filmina en donde trato, yo creo que los voy a dejar más con preguntas que con respuestas, porque ese es el principal reto. ¿Hasta dónde debe llegar el poder del Estado para vigilarte y protegerte? Porque esa es actualmente hay iniciativas en Reino Unido, en Estados Unidos, de actas contra leyes para la protección de menores, en donde se está buscando que se pueda, mediante una autorización legal, intervenir comunicaciones y violar el cifrado, tener puertas traseras, etcétera. En algunos casos, aunque ya fue aprobada la ley esta de contenido infantil que atente contra la infancia, no fue prohibido el cifrado. Pero aquí es donde hay una serie de cuestionamientos que
pues muchas veces se considera o es más fácil ver cómo con la tecnología podemos facilitar el trabajo de investigación, ¿no? Al final del día hay esquemas donde en Internet no sabes si es un perro y por eso las autoridades pueden infiltrarse en todos estos foros, pero estamos tratando de que el software sea el que ahí mismo nos identifique si hay un contenido malicioso o un contenido de pornografía o un contenido de seguridad que atente contra la seguridad nacional y ese sea el que nos lleve a protegernos. Entonces, es un tema muy complicado. Es como, por ejemplo, fumar en interiores, digo, fumar en exteriores. Oye, pues si ese pelado se quiere morir y quiere fumar en medio de un campo de golf, pues no, ¿por qué le vas a prohibir que fume? Soy yo muy libertario en ese aspecto, ¿no? Ahora, ahí lo que hay que pensar es que todo este tipo de garantías están, como quien dice, como el último recurso. Cuando no tengamos otra manera de expresarnos en estas tecnologías, son en las que vamos a recurrir para organizarnos. Y eso, el control de la información, a los gobiernos les preocupa mucho. Todos hemos visto qué ha pasado con medios sociales, con el uso que el expresidente Trump y aquí también local ha dado en Twitter, y a la hora que le cambian y bloquean esas cuentas, pues se quejan, pero sirvieron como un amplificador para su voz. Entonces, todo ese tipo de situaciones creo que nos deben llevar a madurar como sociedad para tratar de contestar esas preguntas, esas preguntas que son hasta cierto punto difíciles, ¿no? No tengo las respuestas, creo que a futuro eso es lo que vamos a tener que hacer, ver hasta dónde es necesario esa vigilancia. Y no son cosas sencillas, los países y los legisladores, aún más que muchos no tienen información suficiente, ni invitan a expertos, más que todo invitan a gente amiga y leal, que inviten a expertos para que digan cómo el poner una puerta trasera en un algoritmo de cifrado atenta contra todos, hasta contra las mismas autoridades, ¿no? Porque un chico malo, si tiene acceso a esa puerta trasera, pues va a poder utilizarla en contra de la autoridad. Entonces, son temas muy complicados, Alejandro. Sí. Si alguien Muy bien, quiere seguir. entiendo entonces que el riesgo sería muy alto. Es decir, en ciertas posturas, a lo mejor son necesarios estos backdoors, a lo mejor son necesarios estos controles o estas legislaciones, pero por tu comentario entendí que es un tema que está muy complicado, que es algo que es difícil de definir y que a lo mejor, quiero interpretar, no estamos listos para establecer este nivel de control. Creo que La postura es que estamos mejor con el cifrado íntegro que con el cifrado condicionado, comprometido. así es. Mira, en un principio, por ejemplo, cuando el auge de las antenas parabólicas, la protección y el cifrado que tenían las antenas parabólicas estaba basado en un secreto, una llave. En México era el lugar donde fuera de Estados Unidos más antenas parabólicas y decodificadores se vendían. Y el secreto fue filtrado y aquí modificaban las cajas y ponían eso y se descifraba la información de las parábolas. Entonces, en el caso de poner puertas traseras al cifrado, ¿sí? Si esa puerta trasera se filtra hacia los chicos malos, tienes afectación también al que está promoviendo eso. Y ese es el tema complejo. Siempre una medida de seguridad va a tener una contramedida. En seguridad no podemos hablar del 100% de efectividad, ¿sí? En último caso, lo que siempre he dicho, si tienes un secreto, no se lo platiques a nadie, porque una vez que está en algún lugar a tu mejor amigo, pues siempre tienes dos mejores amigos, al que le platicas las cosas y el que te platica las cosas, y no siempre a lo mejor es el mismo. Entonces, ese es el reto. Yo creo que es necesario conservar el cifrado y en los temas
bien complejos, más complejos de seguridad nacional, terrorismo, pornografía infantil o contenido inapropiado, hay que utilizar más inteligencia física, ¿sí? Infiltrarse, lo que han hecho aquí, aunque luego los matan, lo que pasa con la DEA y ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final del día, esa puede ser la manera más efectiva para evitar eso, ¿no? Por Oye, ejemplo, René, ahorita el ataque de José, Hamas. tienes tu presentación Bien, en bien. línea, ¿eh? Sí, Perdón, hay que dejar de Lamento. presentar. Sí, Adelante, Armando. perdón. Yo creo que van a, la carrera que técnica o tecnológica que ha habido en que uno trata de hacer cada día más secreto alguna información, también viene la contraparte de buscar el mecanismo o de cómo aplicar la tecnología para poder decriptar esa información. Esa carrera no va a dejar de existir, ¿no? Cada día a lo mejor por momentos sube el paso, por momentos baja el paso. Pero yo creo que en paralelo, no tenemos esa misma euforia para hacer crecer el criterio de la gente o encontrar la gente perfecta para que tenga esa llave y pueda decriptar cualquier cosa. Esa carrera por ser cada día con mayor respeto a las cosas todavía no se nos ha dado mucho. Ojalá por ahí lo podamos ir cultivando. En paralelo también te quería comentar algo. La información que de alguna manera nosotros manejamos siempre va a ser parte de nuestra privacidad. Entonces no puedes darle a un todopoderoso el que vaya allá, por más pequeña que sea la sospecha de que estás haciendo algo, finalmente la privacidad de alguien o de alguna persona e institución debe, a mi opinión, debe mantenerse el respeto por todos los siglos, por todas las partes que le faltan a esta humanidad. Perdón, viene por ahí una mano, David, no sé si dije algo o No, nada venga. más para agregar que debe de Uh-huh. haber algún proceso legal que permita hacer eso bajo ciertas condiciones, ¿sí? Así como están las condiciones de cateo en el mundo real, las órdenes de Uh-huh. cateo, de inspección, en el mundo digital debe de existir también algún similar, pero tiene que haber algún proceso que no se dé como lo que hace la CIA, la NSA, de intervenir comunicaciones indiscriminadamente y luego entre los mismos analistas pues filtrar información, como pasó con el caso de Snowden, ¿no? Que para algunos es un héroe y para algunos es un Que villano, bueno, ¿no? dicho sea de paso, en el tema de la CIA el espionaje que hacía sistemático, en teoría estaba sustentado en una orden judicial, ¿eh? En De una teoría, corte ellos en no podían, secreta, de este, una corte secreta, que claro, de nadie una corte sabía. secreta, pero esa era la manera en la que se escudaban y justificaban para poder hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues no tiene sentido, ¿no? O es absurdo si lo analizamos desde una perspectiva de justicia y de privacidad, ¿no? O sea, porque pues nunca sabías tú si estabas tus comunicaciones intervenidas, ¿no? Cuando hay una orden judicial para llegar a tu casa y hacer una inspección, pues literalmente ves a los agentes que entran y revisan, ¿no? Pero cuando es digital el asunto, las condiciones cambian mucho, ¿no? Bueno, estamos terminándonos el tiempo, pero quisiera darle la oportunidad a algunas preguntas que recibimos a través del chat. Y algunas de ellas son muy puntuales, ¿no? Primero, y solamente a lo mejor uno de ustedes que responda, ¿sería razonable establecer como norma oficial la interoperabilidad de las implementaciones, me imagino, de transacciones y comunicaciones con TOTP, o sea, el Time Sensitive One Time Password? ¿Alguien de ustedes quiere responder? Yo no me Yo, quisiera complementar, yo sé que va a hablar David. Este, Finalmente hay diferentes cuestiones y tecnologías que ha habido en el Internet o en la tecnología. Y David lo comentó hace ratito. O sea, necesitamos ser un poquito más cautelosos y con más premura para poder estandarizar diferentes mecanismos para diferentes cosas. El OTP ha sido una herramienta que fuera del Internet prosperó bastante. Esos estándares tienen que cultivarse más. Nuestros foros dentro de la Internet Society
han ayudado a cooperar cómo adoptar esa tecnología y cómo poder prosperarla. El único que quería complementar acerca del comentario de David. Sí, en respecto a esa pregunta, yo creo que sí hay mecanismos, pero tienen que ponerse de acuerdo los bancos y las instituciones financieras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que lleguen a ese tipo de tecnologías, porque existen. Y está el tema de Open Banking, en donde desde aplicaciones de terceros puedas hacer conciliación bancaria y tengas acceso a información con niveles de seguridad. En Estados Unidos lo hacen. Por ejemplo, Intuit tiene un sistema bancario que accesa información de todos los bancos y te hace la conciliación. El detalle está en que en México, en muchos de los que han definido todos esos temas, son de los mismos bancos grandes y lo que quieren al final del día, incluso con la ley FinTech, es evitar que haya nuevos jugadores. Entonces es un tema que técnicamente es posible, políticamente quién sabe. Gracias. Alex, si me Tenemos permites, otra. Adelante, Jaime. Alex, yo no quisiera dejar pasar el tema anterior porque precisamente hay algunas acotaciones que yo resumí en un escenario, digamos, futuros, que creo que son relevantes al respecto de lo que ya se ha mencionado, ¿no? En primera instancia, a mí me gustaría mencionar que toda tecnología siempre conlleva, como dice en Spider-Man, a una responsabilidad, ¿no? Cuando alguien, voy a tomar un tema, por ejemplo, cuando alguien construye un micrófono lo hace con la intención de amplificar la voz y llevarlo a muchas personas, pero ese mismo instrumento se puede utilizar para hacer daño a una persona, es decir, golpear a alguien, ¿no? Y yo creo que en ese tema, a mí me gustaría abonar a lo que, digo, no levanté la mano para participar, pero sí, en el tema de legislación, ciertamente hay un asunto en que sabemos que algunos gobiernos podían presionar, como lo puse aquí, para implementar leyes que debiliten el cifrado. Ya lo habían platicado, exigiendo incluso backdoors o puertas traseras para el acceso de esta misma información, ¿no? Pero sabemos que en un futuro amenazas en la integridad del cifrado y que los avances, como ya lo mencionaba por ahí Armando, la computación cuántica y el descubrimiento de debilidades mismas en los algoritmos matemáticos que ya expresaban más puntualmente, pueden poner en riesgo la integridad misma de nuestra información, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar y siempre, creo yo, desde un punto de vista, quiero mencionarlo, que las tecnologías pueden ser para el bien y para el mal. Ahora, la problemática que yo visualizo desde hace mucho tiempo es que ahora incluso está relativizado incluso nuestra ética, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Entonces, hay un riesgo desde mi punto de vista que tendremos que tocar y analizar como sociedad de Internet en cómo la vamos a anteponer. Obviamente hay muchos intereses. Hoy en día yo siempre percibo un poco mayor de uso y de difusión de ingeniería social, manipulaciones, y esto va a derivar en este auge incluso malintencionado del cifrado, ¿no? Guerras cibernéticas con cifrado, con herramientas particularmente, es decir, conflictos cibernéticos que en el cifrado podrían utilizarse tanto para proteger como para ocultar acciones ofensivas, es decir, complicando la defensa y la atribución de ataques, ¿no? Como lo hemos estado viendo ahorita con el tema que estamos viendo actualmente, ¿no? En el Medio Oriente. Y bueno, y finalmente la parte de disparidad del acceso en el cifrado, es decir, existen el riesgo de que ciertas regiones o grupos socioeconómicos tengan acceso desigual al cifrado, lo que puede amplificar las brechas que ya vivimos en la privacidad y en la seguridad. Solamente quería acotar ese tema para proseguir con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo también con ustedes. Creo que la misma tecnología luego se revierte o se pone en contra de los beneficios para la cual originalmente la concebimos o la creamos, ¿no? Y una analogía podría ser cuando se intentó o cuando se hizo legislación en diferentes países acerca de las transacciones de la bolsa, de los operadores de la bolsa, ¿no? En donde llega la tecnología y se crea la tecnología esta de microtrading y entonces pues echa a la basura años de trabajo en legislación para normar
las transacciones bursátiles, ¿no? Porque ahora un robot cibernético se encarga de hacer transacciones, cientos de veces por segundo, ¿no? Entonces, sí, es importante ver todo eso, ¿no? Antes de darte la voz, Armando, en las preguntas también nos pedían que definiéramos un poco mejor lo que es un backdoor y lo que es el ransomware. Rápidamente lo voy a abordar yo para darle la voz a Armando, pero un backdoor es cuando se diseña, o sea, por diseño, en un sistema informático se establece una puerta trasera para que alguien más la use. Y el caso de los backdoors que se han discutido aquí en la charla tiene que ver cómo varios gobiernos de varios países han intentado implementar legislación que les permita a los sistemas de cifrado, que les permita a ellos en los sistemas de cifrado tener una especie pues de puerta trasera, ¿no? En donde cuando se quiera descifrar la información que hubiera sido protegida por un delincuente, que simple y sencillamente con un mandato judicial, pues se pudiera abrir esta puerta trasera y extraer la información. En el caso del ransomware, es uno de los principales, ahora sí que vectores negativos con los cuales se utiliza el cifrado, porque lo que se hace con el cifrado es secuestrar la información. Muchos de nosotros o muchos que somos ciudadanos comunes y corrientes creemos que nuestra información no es valiosa y que a nadie le puede interesar y que por eso no somos vulnerables a un ataque de ransomware, ¿no? O un ataque de secuestro de información. Pero se nos olvida que nuestra información, pues sí es valiosa para una persona al menos, y esta es a nosotros mismos, o sea, mi información es valiosa para mí, y entonces el mal actor o el hacker, pues le apuesta a que tú vas a estar dispuesto a pagar dinero para recuperarla, ¿no? Y entonces el cifrado en el ransomware se utiliza para secuestrar literalmente la información, es decir, no me la robo, como el hacker no se la roba, pero te impide que que la puedas acceder, ¿no? Entonces el ransomware consiste en eso, ¿no? Secuestrar la información mediante el cifrado para luego pedir un rescate. Adelante, Armando, con tu comentario. Bueno. Estás en mute. Quisiera regresar a la reflexión de instituciones gubernamentales contra el cifrado. Y voy a poner una analogía que tiene diferentes aristas. El caso en México del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Como una entidad que de alguna manera tenía documentación, que voy a exagerar el uso de la palabra encriptado, como la función del INAI en referencia a la información gubernamental. Y una institución gubernamental del carácter del Poder Ejecutivo trató de buscar los mecanismos para que esa institución o ese poder descifrado, estoy exagerando el uso de la palabra, esos mecanismos de alguna manera fueron violentados. Entonces, si todavía en esas partes de guardar la información sensible de cuestiones, hemos vivido días, meses en ese ir y venir de noticias de una institución, de un poder ejecutivo contra una institución que cuida y seguirá cuidando, espero que siga siendo así, el cuidar la consistencia y la veracidad de una información. Nada más que dejar ese punto de reflexión. Yo creo que sí que sé que te veo la cara, Varela, ya sé que se nos acaban los minutos, pero vale la pena regresar y dejar sembrada esa situación por la que vimos en México. Gracias, Armando. No, fíjate, estaba volteando a ver el chat acerca de las preguntas para también, es que sí quiero darles su espacio a los cuestionamientos y a los señalamientos que nos hacen en el chat. Y aquí, Ricardo Malagón Jerez nos pregunta o nos hace un comentario que lo voy a tratar de interpretar. Dice, si nos referimos al cifrado punto a punto o de extremo a extremo en los mensajeros, me imagino como WhatsApp o Telegram, dice, podrías aprovechar la capacidad de verificar la integridad y la autenticidad de los mensajes, poder que uno de los participantes de una conversación pueda notarizar criptográficamente un mensaje para presentar como evidencia, que los participantes puedan presentar evidencia en vez de autoridades buscar evidencia. Ok, creo que tiene que ver con qué tan viable o qué tan factible pudiera ser utilizar esto, ¿no?
voy a tratar de contestar con algo que me sale de la mente luego, y es que el tema del cifrado de extremo a extremo es algo que no podemos dar por hecho. Es decir, si WhatsApp dice que las comunicaciones que se establecen a través del WhatsApp son cifradas de extremo a extremo, pues a lo mejor tienen razón y literalmente a nivel de la red nadie las podría descifrar. Solamente que nos queda que antes de llegar la información a los interlocutores, pues esta pasa a través de la aplicación de WhatsApp, ¿no? Entonces realmente ahí, pues ya el cifrado de extremo a extremo, pues ya no es cifrado de extremo a extremo. Es decir, para poder hacer un cifrado de extremo a extremo, tendríamos que tener y habilitar junto con nuestro interlocutor la posibilidad de establecer todo el proceso de información, incluyendo la app. Es decir, simple y sencillamente que no haya un tercero en medio, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera profundizar en esa No, Sí, explicación. tienes sí. razón, tienes razón en eso. Mientras las aplicaciones estén ligadas al proveedor, la aplicación puede hacer análisis de información en el extremo, ¿sí? Es Claro. más, el extremo puede ser comprometido y aunque todo el canal esté cifrado, pues ya al final del día, como les digo, este tema del 100% pues está medio complejo, ¿no? Este, que ese es un punto. A Facebook puedes tener comunicación en WhatsApp cifrada, pero si haces análisis en el cliente de esa información y la manda por otro canal hacia Facebook para esos análisis, pues te puede llegar publicidad, etcétera. Ahora, yo siempre lo que he dicho es que ahí tienes que pensar en que si tienes un servicio gratis, gratuito, el producto eres tú. En este mundo no hay lonche gratis, ¿sí? Por eso creo que a la larga debemos de tener mayor conciencia que la privacidad cuesta y el tener acceso a servicios gratuitos, pues sí, es comodidad, pero pues la comodidad también conlleva sus riesgos. El problema es que el gran público no sabe cuáles son esos riesgos. Sí. Además, David, si me lo permites, aunando a lo que ya han mencionado, hay que tomar en consideración que por eso hubo una obligación de firmar la aceptación hace unos años cuando nos hizo publicidad, porque precisamente aunque ellos han desmentido en algún momento de que la comunicación de inscripción es end-to-end, al final, como ya lo mencionábamos cuando platicamos atrás de escenario, estamos hablando de un mecanismo proxy que decía Alejandro, ¿no? Y además, en el contrato que ahora aceptamos, estamos dándole el derecho de que ellos puedan manipular la información. Es decir, la evidencia más clara de que esta información puede ser vista por un tercero es que ellos mismos están pidiendo que nosotros no hagamos ninguna repercusión, hay ningún señalamiento legal respecto al uso de nuestra información, ¿sí? Entonces, eso evidencia que realmente las comunicaciones cifradas en mensajerías como la de WhatsApp es que están visibles en realidad, ¿no? No son tan como lo prometen, ¿no? Así. Digo, al final del día es el tema siempre del producto gratuito. Yo por eso uso Signal y dono dinero a Signal. Pero también hay casos que dicen los defensores de Telegram, dicen, de un servicio de mensajería Telegram, dicen que no, ese sí es muy seguro. Pero, Creo que va a ser hoy un tema bien sí, complicado eh, 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 poder discernir qué tan son sí, seguros, porque al final del día no permiten que alguien o un tercero audite. Por ejemplo, cuando hablas de esquemas de estándares de seguridad ISO 27000, ISO 20000, etcétera, tú estás abierto a que un tercero certifique que está siguiendo ciertos procesos y cosas, aunque no garantiza 100% de seguridad, cuando menos estás dispuesto a presentar qué es lo que haces. Es como el código de fuente abierto, como lo que pasó con la NIST que hizo pedir algoritmos postcuánticos, pero que iban a ser revisados por pares. Creo que eso es algo que se debe de hacer también para los servicios. Por eso creo que hay que tener herramientas como el cifrado para poder quitar ese miedo de que, oye, pues estos pelados están viendo algo, ¿no? Y cosas a futuro, como les digo, el del cómputo sobre información cifrada,
que ahí sí, es todo un reto, pero esperemos que algún día lo tengamos. Incluso, Claro, si me lo permiten, por ejemplo, yo como responsable de un equipo de respuestas de incidentes, nosotros tenemos capacidad, y hay que ser muy realistas, de poder quedar en medio entre una transacción de cifrado. Es decir, tenemos equipamiento que, si bien es cierto, nosotros no visualizamos la información que corre cifrada, pero estos equipos especializados pueden fungir en un esquema de spoofing para negociar las llaves entre el cliente y servidor, ¿no? Es decir, este tipo de herramientas deja entredicho que, si bien es cierto el sistema de cifrado, pudiéramos decir, entre comillas, pudiera ser seguro, hay otros mecanismos fuera del protocolo y del algoritmo que pueden hacer, bajo ciertas condiciones, el quedar visible esa información para un análisis posterior, ¿no? Y eso siempre sería la tentación ante las entidades que quieran estar husmeando o espiando esta información. Sí, pero gracias. yo creo que siempre, si se sabe eso, tú ya tienes la responsabilidad. Mientras no lo hagas de manera encubierta, no creo que haya, Creo, cuando lo hagas de manera encubierta, creo que ese es el rollo. Es como hay una BlackBerry. manera, hay una manera más simple de cerrar el tema, ¿eh? Porque creo que este tema se puede ir de Sí. manera No, indefinida, ¿no? en años, sí. Pero sí quisiera yo cerrar el tema con algunos argumentos que inclusive se han utilizado en el mismo Internet, ¿no? Creo que las comunicaciones por Internet, aunque hablen de cifrado, de extremo a extremo, etcétera, yo creo que tenemos que recordar dos cosas fundamentales, ¿no? El servicio en Internet, el servicio de comunicación, es un servicio basado en una estrategia de mejor esfuerzo. Es decir, los proveedores de servicio hacen el mejor esfuerzo de brindarte un esquema de comunicación seguro. Ojo, hacen un esfuerzo. Y la otra es que, a final de cuentas, no queda de otra más que establecer una relación de confianza. Entonces, mientras que como usuarios estemos conscientes de que la comunicación y el cifrado están basados en un esquema de mejor esfuerzo, pues ese es el sentido que tenemos que considerar cuando establezcamos una relación de confianza con ellos, ¿no? Entonces, es simplemente tantearle el agua a los camotes y tomar una decisión informada, ¿sí? De que el servicio me lo otorgan en un principio, en una estrategia de mejor esfuerzo, y que no hay garantías, ¿no? Administrar el riesgo, básicamente, es lo que dices, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, a final de cuentas no hay de otra, y no hay hoy por hoy una tecnología que nos permita el no considerarlo de esa manera, ¿no? O sea, no hay ninguna garantía hoy en día, ¿no? Si tenemos tiempo, Jeffrey, podemos pasar otra pregunta Yo creo que del chat. es que mucha gente ya está saliendo porque pasó la hora Ok, programada. sí. Más bien Bueno, si agradezco. quieres, si quieres, terminamos con esta que nos dicen: ¿cuáles son las mejores prácticas para educar a los usuarios sobre el uso de TOTP y promover su adopción? Bueno, antes de pasarles la voz a ustedes, pues quiero acotar que pues esto es simplemente uno de los mecanismos o uno de los elementos que se pueden utilizar para tratar de hacer más seguras nuestras comunicaciones o nuestras transacciones, ¿no? Y tiene sus complicaciones y tiene también sus limitaciones. ¿Por qué? Porque pues no se puede utilizar para todo, ¿no? Pero de nuevo, ¿quién de ustedes quiere contestar? ¿Cuáles son las mejores prácticas para educar a los usuarios sobre el uso de TOTP y promover su adopción? Mira, yo creo que básicamente tiene que estar girando alrededor del plan de seguridad que tengas en tu organización. Para el público en general es más complejo, ¿sí? Por eso lo que están haciendo muchas empresas es forzar a que utilices esos esquemas. Entonces, yo como mejor práctica para el público en general es usa autenticación con un password de una vez o con algún esquema o canal adicional. Creo que te ayuda, no es como en todo, tiene también riesgos. El poder utilizar información, reconocimiento biométrico ligado a ese tema de passwordless, etcétera, creo que puede funcionar mientras la información biométrica esté en tu dispositivo.
que no se vaya a un servidor, etcétera, donde tú tengas el control de eso, porque hay que recordar que si tu información biométrica se ve comprometida, pues no puedes cambiar de cara, ¿verdad? O no puedes cambiar de huella digital. Lo malo es que con eso el costo se eleva considerablemente, el En costo de los la solución. dispositivos, sí, definitivo. No hay lonche gratis, Master. O sea, No, muchos nomás lo dicen estoy señalando, nomás lo estoy señalando. sí, sí, claro. Ahora, cada vez están bajando. Acabo de ver un pelado en la India que va a sacar un teléfono celular, no sé qué tan poderoso sea, etcétera, en $12. Sí, sí, Muy bien. si me permites, contestando esa pregunta, yo creo que fundamentalmente las buenas prácticas tendrían que ver primero, explicar qué es el TOTP para quien no lo conoce y sus funcionalidades, ¿no? Es decir, comenzar qué es, cuál es su importancia y destacar los métodos seguros de autenticación, de los segundos factores de autenticación, ¿no? En segunda, hacer demostraciones prácticas, creo que es importante para, sobre todo para las personas mayores que no conocen ese tipo de funcionalidades, es decir, realizar demostraciones en vivo que proporcionen ejemplos visuales de cómo configurarlo, llevarlos, creo que en un tercer paso, a esta configuración paso a paso, a enseñarlos a manejar aplicaciones como Google Authenticator, Autit y algunas otras que no me vienen a la mente ahorita, fomentar el uso más activo del mismo, resaltar la seguridad adicional que tenemos con esto, enfatizar, creo que la confidencialidad que nos otorga el tener esos códigos y creo que finalmente surgir la actualización regular de las nuevas tecnologías con las personas, ¿no? Yo creo que esas serían como las buenas prácticas que yo podría mencionar. Muy bien. Hecho, creo que de mi lado nada más quería, después de sus grandes aportaciones, yo creo que una de las últimas mejores prácticas es que al final muchas veces regresamos toda la tecnología y la regresamos a un pedacito de papel. Ahí escribimos la última reseña. Esa parte creo que es la parte más delgada de cómo guardamos la información. Los invito a reflexionar en esa parte. Finalmente es tecnología, la combinamos con papel Es entonces, una propuesta a la Stallman, que decía que pues la seguridad era una ilusión y una broma, y entonces mejor haz como yo hago, y entonces cuando el sistema me pide password simplemente le doy enter, ¿no? Tenemos otra pregunta. Bueno, más que pregunta, es una propuesta que creo que está muy al lugar. Ricardo Malagón, de nuevo. Ricardo Malagón Jerez nos dice talleres sociales, o sea, que organicemos talleres sociales, organizar talleres de comunicación seudónima y anónima, organizar talleres para comprender la ingeniería social. Creo que es muy importante, y sobre todo ahora que, bueno, el autor o la persona que más contribuyó para los temas de ingeniería social, que fue Kevin Mitnick, que acaba de fallecer hace 2 o 3 semanas. Pero él lo que decía es que el eslabón más débil en la cadena de la seguridad de la información son las personas, no la tecnología, las personas. Y bueno, aquí en UDG estamos diseñando un curso de ciberseguridad básica, y el primer tema que vamos a abordar es precisamente el de la ingeniería social, porque creemos que es el que más impacto tiene sobre el impacto que tenemos en los usuarios y en proteger la información, ¿no? Alex. Entonces creo que está muy a lugar esa recomendación, Sí. y a lo mejor más adelante, Jeffrey, pudiéramos organizar un taller de ingeniería social en honor a Kevin Mitnick, que acaba de pasar a mejor vida, y lo dejaríamos para otro tema, ¿no? Para otra ocasión. Adelante, Jaime. Sí, fíjate que yo quería mencionar, hace poco tuve una conversación, no recuerdo su nombre, es de ISOC, y ha participado en Amparo dentro del LACNIC. El doctor, se me fue su nombre, pero él decía que también corremos un riesgo cuando manejamos el uso de concientizar al usuario, ¿no? Podemos fatigarlo, ¿no? Podemos pasar del factor más débil al fatigarlo, es decir, ahorita platicando aquí con mi cuñado, me estaba comentando él sobre la exageración que llevamos al usuario cuando también no lo educamos correctamente, con el miedo de que ya me están secuestrando mi celular, ya se metieron, ya están haciendo muchas cosas, ¿no? Es decir, también hay que ser muy cuidadosos de cómo podemos transmitir esa información sin fatigar al usuario, sobre todo en organizaciones donde les ponemos muchas
condiciones, como ya mencionaron, el ISO 27002, particularmente que en el sistema de controles, donde termina a veces saturando al que debe de resguardar su información, ¿no? Entonces, yo creo que yo abono a que sería importante practicar esos temas. El tema de ingeniería social es un tema que a mí particularmente me preocupa, sobre todo porque estamos viviendo una sociedad actualmente con muchas ideologías que no son reflexionadas y que pueden dirigir en amplitud, mover a la gente a un punto para intereses particulares, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería social es un tema bastante importante que hay que practicar. Y el pensamiento crítico también. Muy bien. Sí, de acuerdísimo con todo ello, ¿no? Creo que con esto hemos abordado. Hay otras preguntas que nos hicieron en el chat, pero siento que ya se contestaron con las intervenciones de los panelistas y en virtud que estamos 21 minutos por encima del tiempo que habíamos considerado para este panel, quisiera solicitarles rápidamente a cada uno de ustedes pues unas impresiones finales o recomendaciones finales para los participantes en este evento del Global Encryption Day o Día del Cifrado Oye, Varela, Global. pero antes de, nada más, si hay que organizar otro evento como este, sobre MITNIC, ¿no? Y la ingeniería social sería interesante. Tú mandas. Entonces, sus comentarios finales de cada uno de los panelistas, por favor. Empezamos con Armando, luego David y finalmente Jaime. Estás en mute, Armando. Perdón, gracias sí, por tercera o cuarta vez. Finalmente no perder de vista el origen que nos llevó el día de hoy. Estamos conmemorando la inscripción y de ahí mi último comentario, mi comentario final es en el sentido de que finalmente la inscripción va en paralelo de cuidar nuestra privacidad, de cuidar algo que es privado, y esa privacidad va desde la ideología, nuestras acciones, y lo que vamos dejando en el camino. Cualquier cosa de esas tenemos que a veces que compartirlas, a veces que cuidarlas, y estamos en un mundo donde de alguna manera la cooperación para poder ser de este mundo mejor, yo creo que tanto la mezcla de la tecnología con los temas del día de hoy nos va a hacer, vamos en ese camino. Nuevamente, gracias a Jeffrey, gracias a los demás panelistas, gracias Varela. Bien, creo yo que el cifrado ha sido un habilitador para innovación y creo que al final del día es una herramienta que nos va a ayudar o nos ayuda a garantizar la libertad de conversar, de transmitir ideas y de organizarnos en Internet, y tenemos que cuidar el cifrado. Este 21 de octubre se celebra el Día Mundial de la Encriptación y pues afortunadamente en Internet hay mucha información al respecto, y pues los invito a que traten de buscar un poco más sobre el tema. De mi parte, yo quisiera concluir con una reflexión que bien comentaba David, el ser crítico, ¿no? Yo creo que estamos ante un avance tecnológico que no se había dado en el siglo pasado, de una manera que va corriendo y que a veces los que nos dedicamos a esto, a veces no alcanzamos a dimensionar el alcance que tenemos. Y yo terminaría diciendo, sobre todo porque sabemos que con la entrada de inteligencia artificial estamos ante la puerta de muchos avances, pero también de muchos problemas, ¿no? Y hablando de esta visión de ser críticos, es que antes de que hagamos algún comentario, y sobre todo lo hablo por temas como el fake news o cualquier otra desinformación que sucede actualmente pero muy creciente en las redes, sobre todo en las redes sociales, es que paremos, ¿no? Y parar significa es analizar, ¿no? Investigar más a fondo lo que vamos a compartir, buscar las fuentes, o sea, hasta encontrarlas si no han sido modificadas, y eso deriva a hacer un tracking o hacer un trace de si esa información que estamos recibiendo realmente no fue transgiversada, ¿no? Es decir, igual que la inscripción, nosotros tenemos que ser
muy cuidadosos porque actualmente tenemos una responsabilidad sobre las nuevas generaciones. Si bien es cierto, a los que estamos aquí ya estamos haciendo ya nuestra parte de nuestra salida generacional, pero también corresponde y una responsabilidad sobre un medio de comunicación tan potente y tan importante, es esta parte que yo le llamo DIR, ¿no? O en inglés SIF, ¿no? Stop, Investigate, Find and Trace, ¿no? Y eso es con lo que yo quisiera terminar. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto a David, a Armando, a Jeffrey y a Alejandro por estar aquí y invitarme a participar. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues gracias a todos. ¿Comentarios finales por parte del presidente de ISOC México, Jeffrey? Perdón, estaba en mute. Agradecerles muchísimo, ha sido una excelente presentación. Gracias a todos por el esfuerzo. Somos internacionales en este evento porque está en Texas nuestro querido amigo Armando Macbeth. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a los participantes, y esperamos verlos pronto en otro evento. Y ha sido excelente, yo no tengo más palabras que eso. Gracias, Jeff. Muchas gracias. Gracias, David. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Buen Hasta día. luego. Buen Gracias día. a ustedes, un abrazo. Bye.